Ay, muy buenos días. Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día domingo 23 de abril del 2023 son las 10:28 de la mañana. Yo estoy aquí para traer palabra para este día. Yo tenía palabra, pero no me la va a creer. Que el Señor toda la palabra que el Señor me da es de Él, vea. Pero hay veces que me la cambia. Este día fue un día de esos que me la cambió. Aquí tenía yo la palabra que iba a dar y papá me la cambió, me dio otra para este día domingo. Santo mi Señor, bendito. Y la palabra de este día hoy está en Romanos 6. Está en Romanos 6, 3. Entonces, en el 3 me respaldo lo que papá me dio, donde me mandó. Pero lo vamos a leer todo. Vamos a leer todo el 6 hasta llegar hasta el 7. Amén. Dios te bendiga grandemente en el amor de Cristo. Esta palabra es y siempre ha sido exhortación. Hace rato en la madrugada me equivoqué y en vez de decir exhortación dije algo diferente que exhortación. Pero eso no, lo que cuenta es la exhortación, no lo que dije. Usted perdone porque no fue la palabra adecuada que usé. Me di cuenta hasta que vi el video. Y aquí son exhortaciones las que se hacen. Amén. Porque no estamos para agarrar a nadie a chicotazos ni para golpear a nadie. Dios reprenda al diablo. Amén. Y yo dije, se me olvidó cómo fue que dije. Escarmiento. Yo dije, esto es un escarmiento. Por decir, es una exhortación. Por decir, esta es una exhortación, dije, es un escarmiento. Pero no, es exhortación. Bueno, este fue lo que Dios me dio ahora. Abril 23 del 2023 a las 5:07 de la madrugada. 5:07 de la madrugada o de la mañana, esto fue lo que me dio el Señor y me cambió el mensaje. Me lo cambió. Santo mi Señor bendito, poderoso. Aquí lo anoté. En este papel lo anoté. Santo, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, mi alma te alaba porque tú eres grande, Señor. Para ti la honra, para ti la gloria, Señor, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración, Padre bendito, porque no hay otro Dios delante de ti, Señor, porque tú eres el único poderoso, Señor, y no hay nadie delante de ti, Padre mío. No hay nadie, Señor. Tú eres el fuerte, el poderoso, el creador de los cielos y la tierra, Señor. Y nadie se compara a ti, Padre amado. La gloria y la honra es tuya, la gloria y la honra es tuya, la gloria y la honra es tuya, Señor, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Siervo inútil soy delante de ti. Gracias, papá. Habla, Señor, que tu iglesia escucha, Padre Santo amado. La gloria y la honra es para ti, Señor bendito. La honra y la gloria es para ti, Padre amado. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de mi Jesucristo. Amén. Así es. Aquí vamos. Vamos a ir aquí. Cuando llegue al 4 me manda a Colosas 2:12. Entonces voy a ir ahí. Aquí con cuidadito porque vamos a la palabra. Empezando Romanos, Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, empezando el libro de Romanos, dice, empezando en el 6, dice, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice que los que han muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Ahora llego
donde mi Señor me mandó. Ahora llego donde mi Señor me mandó a todos los que vamos a ver, amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Me llamó la atención. El Señor fue el que me dio. Me dijo, vete a Romanos 6:3, me dijo. De una vez me mandó a Romanos 6:3 y dice así el que el Señor me dio. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice que en su muerte nosotros hemos sido bautizados, en su muerte. O sea que si mi Jesús no viene ni muere, nosotros no hubiéramos sido ni salvos, ni bautizados, ni de ninguna manera. Porque en su muerte Él se glorificó, en su muerte. Por eso Él se glorifica en nuestras vidas. Él se glorifica constantemente en nosotros, porque en su muerte nosotros fuimos bautizados. En su muerte fuimos bautizados. Perdón, usted perdone, pero no me he ido a acostar desde ayer, no me he ido a acostar. Oh, santo mi Señor. Dice, porque somos sepultados justamente con Él, porque hemos sido sepultados justamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Espero que usted al agarrar esta palabra vaya a su Biblia y lo lea de la igual manera. Amén. Usted nomás no puede escuchar. Tiene que escuchar y leer, porque cuando usted lee y mira, eso hace efecto aquí en usted. El oír es una cosa, pero el ver hace un efecto diferente, un efecto profundo. Amén. Hoy vamos a Colosenses 2:12. Sí, 2:12. Santo mi Señor. 2:12 dice, sepultando con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos, mediante la fe en el poder de Dios, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice, así también vosotros andemos en vida nueva. Está diciendo que nosotros somos bautizados por la muerte de mi Señor Jesucristo. Y tenemos que andar en vida nueva. En vida nueva. Dice que no tenemos que hacer los mismos. Bueno, aquí te lo va a decir todo la palabra. Aquí te lo va a decir todo. Le seguimos. Porque fuimos plantados justamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la... pues. Así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Para que no sirvamos al pecado. Dice que nosotros fuimos crucificados justamente con Él. Así para que nosotros
No hagamos más pecado, no vivamos al pecado. ¿Por qué está diciendo? Porque está diciendo que cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, cuando vienes a sus caminos, nosotros ya no debemos de pecar más, ya no debemos de hacer más nada. Nada. Alejarlo. Ay, perdón. Alejarlo. Sama sakandarabaisanda masekita marabaisona maseki masarabaiseba. Tukamashatara de shamanike sarabaisena makusheba. Ataka sarabaisena makushi. Ashiyama zike tarabaise. Itakamba sarabaisenda karabaisena marabakivo sheba sandarabaiseniko. Itikere sandarabaisena makushi bishamaniki shama. Dice el Señor, tienen que morir al pecado para que vivan, dice el Señor. Porque si no mueren al pecado, dice el Señor, el pecado los va a matar. El pecado es muerte y van a morir. Tienen que huir y apartarse del pecado para que vivan, dice el Señor. Porque mientras vivan en el pecado, no van a vivir. Van a estar muertos a la vida y vivos al pecado, dice el Señor. Amén, Padre bendito, amado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Ya ves? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, para que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, con mi Jesús. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, por en cuanto murió al pecado. Murió una vez, por todas más, en cuanto vive, para Dios vive. Dice, en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros tenemos que morir al pecado. Y en lo que vivimos para Dios tenemos que vivir, no para el pecado. Tenemos que vivir para Dios, ya no tenemos que vivir para nosotros, ni para el pecado, ni para nosotros, ni para el pecado. Tenemos que vivir para Dios. ¿Por qué para Dios? Porque tenemos que vivir como en una consagración, o en una separación de lo que los aleja de Dios. ¿Y qué te aleja de Dios? El pecado. No, y si quieres ese acercamiento con Dios, tienes que alejarte del pecado, no acercarte al pecado, no contaminarte del pecado, apartarte en lo que tú puedas. Amén. Estoy recibiendo liberación. Usted va a decir, ay hermanita, dale, usted está durmiendo. No, estoy recibiendo liberación. Últimamente yo, cuando estoy orando, recibo 2 liberaciones continuamente. Continuamente ando mi cara como que tuviera alergia. Desde aquí hasta aquí, como que anduviera alergia. Pero son liberaciones las que estoy teniendo. Y esta es una liberación más la que estoy teniendo, mira. No es sueño, no es sueño. Porque ni cuando estoy en la cama, que ya voy en pos de dormir, me pongo así. Seguimos. Hombres, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Te está diciendo que no le sirvas al pecado, que le sirvas a Dios, que te preocupes por Dios, pero que no le sirvas al pecado.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así que así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¡Ja, ja! Así nosotros, dice, que los consideremos muertos al pecado, totalmente muertos al pecado, crucificados al pecado, pero vivos para Dios. Porque si nosotros seguimos como la puerca, seguimos como el perro en el vómito, no vivimos para Dios. Somos esclavos del pecado, estamos en el pecado, estamos corriendo en el pecado. Estamos siendo esclavos del pecado. El pecado te tiene a ti amarrado, no te deja ir y tú no sales de esa red. No sales de esa red donde estás enredado. Estás viviendo para el pecado, no para Dios. Estás muerto en el pecado, no para Dios. Santo, poderoso, tenemos que estar vivos para Dios. Por eso vuelvo a lo mismo. El llamado es orar. Orar. Orar que la llave de todo es la oración, pueblo. La llave para todo es la oración. Esa es la llave para todo. La oración te va a destruir. La oración te va a llevar a esa conexión con Dios. Y cuando tengas esa conexión con Dios, tu vida la va a dirigir Dios por medio del Espíritu Santo. Él te va a mandar a ayunar, Él te va a mandar a orar. Él te va a dar ¿cómo se dice? Él te va a dar tus tareas. Él te va a dar tus tareas. No las vas a agarrar tú. Él te va a dar tus tareas. Él te va a decir qué hacer. Él te va a dirigir. Así es la vida en Cristo. Así es la vida en Dios. Somos dirigidos por Él porque le estamos sirviendo a un Dios vivo. No le estamos sirviendo a un Dios de palo. No le estamos sirviendo a un Dios que ni huele, ni mira, ni nada. No. El mío mira y habla y escucha también y exige apartarlos del pecado. Mira. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es rey, pues el pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Dice que no reina el pecado en nosotros, no reina el pecado en nuestro cuerpo. Que no reine el pecado en nuestro cuerpo. Que no reine ni en las manos, que no reine en nuestros ojos, ni en los oídos, ni en nuestra boca, ni en nuestras partes íntimas, ni en nuestro cuerpo, que no reine el pecado. Porque si tú vas haciendo cosas con tu cuerpo, está reinando en tu cuerpo el pecado. Por ejemplo, ese pueblo liberal, está reinando el pecado en ellos. Está reinando, porque ese no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son las mujeres ataviadas, de pie a cabeza, para que reina Dios en nosotros y no el pecado en nosotros. Amén. Dios mío, Padre bendito. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis, obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Vuelve nuevamente. No presentéis vuestros miembros al pecado. No uséis vuestras manos para el pecado.
No uséis vuestra boca para el pecado. No uséis nuestra lengua para el pecado. No uses tus partes íntimas para el pecado. No uses tu cuerpo para el pecado. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue crucificado junto con Cristo, dice la palabra. Y si somos de mi Señor, somos pertenencia del que ya los compró. Del que ya los compró. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, ¿ya ves? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, y vuelve a decir como instrumento de pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Vuelve a decir, no presentéis como instrumento al pecado, sino que los presentemos como instrumento de Dios. Como instrumento de Dios. ¿Ves? Dios mío santo. Se me olvidó, yo iba a traer una cajita para darles un ejemplo de las cosas. Dice, vuestros miembros, Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, vamos, les voy a otra vez corridito el 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice que los presentemos como vivos entre los muertos, porque nosotros estamos vivos. Cuando venimos a Cristo estamos vivos entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los que no han venido a Cristo. ¿Quiénes son los muertos? Los que andan por allá, lejos de los caminos del Señor Jesucristo. Esos son los muertos. Pero nosotros desde que venimos a Cristo estamos vivos a Dios, muertos al pecado, muertos a hacer las cosas del mundo, muertos a hacer todo lo que hacíamos totalmente. Es un cambio total, un cambio radical, señores. Yo no sé cómo tu vida ha cambiado o no ha cambiado, la mía sí cambió. La mía sí cambió. Hay veces que nosotros tenemos que pararnos firmes y hasta pelear por presentar nuestros cuerpos a Dios, hasta pelear. Yo a mi esposo, cuando vine a las cosas del Señor, yo me le paraba firme y yo peleaba con él. Él me quería sujetar a cosas que no a mí no me agradaban, que no eran buenas delante de Dios. Y no entendía por la buena. No entendía para la buena. Tenía yo que darle unos gritos y pararme firme para calmarlo. Si no, tenemos que hacerlo. Tenemos que sujetarlos a Dios y negarlos a todo lo demás. Aquí lo primero es Dios, señores. Aquí no hay nadie más. Lo demás te va a perder. Los demás que quieren el bien para ti, nadie quiere el bien para ti. Pero Dios sí quiere que lo salvemos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ves? Dice que todo antes de mi Señor Jesucristo pecaban. Todos pecaban. En la ley todos pecaban. No había resurrección, no había salvación. O sea,
todo era playa. En la gracia no. En la gracia hay purificación, hay santidad. Hay una santidad, una separación. En la gracia que murió el Cordero. En la gracia debe de haber, pero una vida de veramente que a ti yo pienso que a ti se te parece exagerado, pero lo de Dios nunca es exagerado, porque la salvación nunca es exagerado, porque Dios no es exagerado, porque Dios es santo, santo, santo. Y lo bueno no es una exageración. Cuando tú te pones a bañar de pie a cabeza, tu limpieza no es una exageración, es ser limpio. Entonces la santidad tampoco es una exageración, es una santidad y es un mandato por medio del Cordero, porque no fue un animal que murió, fue un humano, fue mi Señor Jesucristo que pagó el precio por nosotros. Y de igual manera nosotros tenemos una deuda con Él, porque Él ya los compró. Él ya los compró, entonces nosotros no vamos a ser esclavos del pecado, nosotros vamos a vivir para Dios, porque Él ya pagó un precio por nosotros. Cuando tú compras un pollo, te lo comes porque ya pagaste un precio por él. Compras una comida, ya te la comes porque ya pagaste un precio por él. Lo que hayas comprado es tuyo porque ya pagaste un precio por él. Y nadie más te lo puede quitar porque ya pagaste un precio por él. Mi Señor Jesucristo ya pagó un precio por nosotros. Tú ya tienes una deuda con mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, debes de vivir en los caminos del Señor Jesucristo y lejos del pecado, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis, a quien como esclavo para obedecerle? Soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado. Dice que si tú obedeces a hacer lo malo, tú eres esclavo del pecado. Porque al pecado le vas obedeciendo, porque a las cosas malas le vas obedeciendo, porque las cosas malas vas haciendo. Entonces, al ir haciendo las cosas malas, tú eres esclavo, esclava del pecado, porque lo malo vas haciendo para muerte, y vas a morir porque vas haciendo lo malo. Y vas muriendo porque te vas enredando en él y te vas muriendo y estás muerta a Dios y muerta en el pecado, muerta para Dios y muerta en el pecado también. Sea de la obediencia para justicia, pero gracias a Dios que aunque era y esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Ya ves, al cual fuiste libertado y libertado del pecado. Venisteis a ser siervo de la justicia. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice que si presentabas todo tu cuerpo para hacer lo malo, para vivir en inmundicia, ahora que presentes tu cuerpo para santificación, ahora que prestes tu cuerpo para santificación, para purificación y que seamos santos, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cuanto erráis, esclavos del pecado, por cuanto erais esclavos del pecado, ya ves, éramos esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Dice aquí, ¿qué beneficios tenías? Mas ahora os avergonzáis. Yo no creo que ustedes se avergüencen, porque si ustedes se avergonzaran, anduvieran, como dice la Biblia, si ustedes sintieran vergüenza de lo que fueron, si ustedes sintieran vergüenza de lo que fueron allá, fueran diferentes dentro de los caminos del Señor. Pero como ustedes no sintieron vergüenza, siguen viviendo igual porque no sienten vergüenza, siguen viviendo igual. Aquí dice, yo sí me avergüenzo, y no solo vergüenza, me da un arrepentimiento grande y una vergüenza de las cosas tan horribles que hice. Qué vergüenza estar lejos de las cosas del Señor. Hace cada cosa uno que no tienes principios. No tienes principios. No te avergüenza lo que haces, sino que te orgullece lo que haces. Por eso las personas no sienten vergüenza. Por eso es que ponen aquí el antes. ¿Por qué no sienten vergüenza? No, señores. A mí Dios me mandó que me deshiciera del antes. Yo no tengo un antes, yo tengo un ahora. Porque Dios me mandó que me deshiciera de todo el antes. Porque ese antes ya no tiene que existir. Ese antes tiene que ser borrado y no llevarlo aquí. ¡Qué cosas! ¡Qué vergüenza! Que si mi Señor me está borrando o me borró mi pasado, pero a la gente no le ha borrado lo que sabe de mí. La gente sabe todo de mí, porque a mí me lo puede borrar, pero a la gente no. Y es lo que yo quisiera, que ante la gente todo estuviera borrado. Porque lo que la gente sabe es lo que me da vergüenza. Seguimos. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y vuelve nuevamente el Señor a hablar de la santificación, 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 santificación. La palabra de Génesis y Apocalipsis es santificación, 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 santificación. Debemos de santificarlos.